Hola chicos y chicas, bienvenidos a este cortito video que voy a hacer con respecto al resumen Redox. Va a ser cortito para que no sea tampoco tedioso para ustedes estudiarlo. Y vamos a resolver algunos conceptos claves que veo que todavía en algunos causan confusiones. Entonces, recuerden que nosotros estamos en el contexto Redox y en un contexto redox, yo voy a tener una transferencia que necesita un emisor y un receptor, y en esta transferencia vamos a compartir electrones, o vamos a transferir en realidad la palabra electrones. Entonces, me voy a guiar por el material de apoyo que tienen disponible en el aula para que entiendan el contenido que tiene este material. No se confundan con el material, sino que la idea es que apoyen su estudio, o sea, no hay nada de diferente en lo que hemos hablado en clase, solamente información adicional que casi que pasa a ser dato curioso. Lo importante es que cualquier ecuación química, se dice ecuación porque todavía no está balanceada, en cualquier ecuación química yo voy a tener muchos participantes, pero para determinar si esta ecuación es o no es redox, necesito individualizar cada uno de los elementos. Eso significa que tengo que reconocer los elementos que están participando de esta reacción, ya sea solos o formando moléculas. Una vez que yo los reconozco, puedo determinar cuál de estos específicamente va a pasar por el proceso redox. Si eventualmente hay alguno de estos que está pasando electrones y otro lo está recibiendo, hablo de reacción redox. Si eso no pasa, esta ecuación no sería redox. Y eso en realidad es lo mismo porque no todo se tiene que comportar como redox. Entonces, en esta parte del texto explican cómo una ecuación de esta manera yo puedo ir simplificándola, cosa que no vamos a hacer, es solamente la explicación teórica, hasta llegar a estas ecuaciones que están acá abajo. Y este es otro concepto importante que son las semirreacciones. Las semirreacciones, como dice su nombre, es la mitad de una reacción, porque lo único que me está mostrando es específicamente el elemento, perdón, que se va a oxidar o se va a reducir. De todo lo que teníamos, que era zinc, cobre, azufre y oxígeno, solamente estos dos están participando de la transferencia de electrones. Por lo tanto, el azufre y el oxígeno se vuelven espectadores de todo este proceso y son necesarios porque forman parte del equilibrio de la ecuación. En una semirreacción, yo tengo que anotar por separado quién se oxida específicamente, quién se oxida, quién se reduce específicamente, y tengo que sí o sí anotar cuántos electrones se están transfiriendo en esta reacción. Entonces, si yo los electrones los pierdo, estoy sufriendo una oxidación y los anoto en los productos. Y si yo gano electrones, estoy pasando por una reducción y por lo tanto anoto los electrones en los reactantes. En este caso, entonces, tenemos una reacción redox y si quisiéramos escribir la reacción completa, juntamos las dos semireacciones y obtenemos lo siguiente. En una ecuación semiglobal, digo semiglobal porque obviamente falta todo lo demás que está disuelto en agua, que serían los iones sulfato, que están aquí arriba, estos iones que andan dando vuelta en el agua, esos de ahí y acá. En toda reacción redox vamos a tener dos participantes importantes, que son los agentes. Y recordemos que los agentes simplemente el que me incita a hacer algo. Yo les recomiendo que anoten estas definiciones y también se guíen por el cuadro resumen que está en la clase número 8, disponible para ustedes en el aula hace 3 semanas. En el PPT de la clase 8 hay un mapa conceptual que resume estos conceptos donde me dice que el agente reductor es el que pasa por el proceso de oxidación y el agente oxidante pasa por el proceso de reducción, o sea, es lo contrario. Quédense con esa idea y ahí está lo que ocurre con cada uno de los agentes. Ahora, para conocer los estados de oxidación o los números de oxidación de un elemento, necesito seguir reglas y las reglas son muchas, pero acá aparecen las reglas básicas. Nosotros nos vamos a regir por estas 7 reglas y voy a agregar una octava, solamente
a modo de trampita. ¿Por qué digo trampita? Porque muchas cosas de redox se conocen si ustedes conocieran bien la tabla periódica. Y eso es parte de los contenidos que hay en primero y segundo medio, y yo me imagino que hay varios que no se acuerdan de eso. Entonces, las reglas como obvias de redox, no, ustedes no las tienen si no conocen bien la tabla periódica, y la idea no es complicarlo, sino que mejor se rijan por estas reglas escritas. La número 1 corre solamente para los elementos que están solitos, no combinados con moléculas, y solitos con sí mismos, por ejemplo, o sea, no combinados con otros elementos, pero sí pueden formar moléculas, molécula de hidrógeno, molécula de cloro, molécula de fósforo, pero solamente hay fósforo, solamente hay cloro, solamente hay hidrógeno. Con respecto a la regla número 2, donde me habla del hidrógeno, me voy a evitar esta parte de los hidruros, y solamente tengo que recordar, en caso de que llegara a salir, lo estoy pensando todavía si pongo o no estas moléculas, solamente los hidróxidos, y el amoníaco tiene también un estado de oxidación +1 el hidrógeno. En todo lo demás, donde el hidrógeno está a la izquierda, es +1. Con respecto a la regla 3, que me habla del oxígeno, siempre nos vamos a quedar con que el oxígeno tiene estado de oxidación -2, y nos vamos a olvidar de los apartados A, B y C, porque no vamos a trabajar con ese tipo de moléculas, ¿ya? Entonces nos olvidamos de estos apartados. La regla 4, tremenda, ¿sí? Cualquier elemento, por favor, lean bien, elemento que tenga una carga, el estado de oxidación es su propia carga. Elemento, o sea, el cobre solo, carga positiva, estado de oxidación +1. El cloro solo, carga negativa, estado de oxidación -1. La regla 5 y 6 hacen referencia a cuando los elementos están en una molécula. Por ejemplo, cualquier molécula que yo forme, la regla número 5 y la 6 me dice que la suma de los estados de oxidación de cada elemento me tiene que dar como resultado la carga de la molécula. Si la molécula no tiene ningún símbolo positivo o negativo, su carga es neutra, y pongo un 0. Y en el caso de que la molécula tenga una carga positiva o negativa acompañada de cualquier número, esa carga corresponde a toda la molécula, y por lo tanto mi ecuación tiene que ser igual a ese número. Por ejemplo, si acá hubiera un -3, la ecuación se tiene que igualar a -3. Cuando yo calculo los números de oxidación, siempre voy a tener una referencia. Por ejemplo, la regla número 3 me habla del oxígeno. Entonces, como yo ya conozco uno de los elementos, el otro se vuelve mi incógnita y yo puedo completar la reacción sin ningún problema. Siempre voy a tener una referencia, ya sea oxígeno o hidrógeno. En el caso de que no exista ni hidrógeno ni oxígeno, me tengo que dejar llevar por la regla número 7. Si no hay hidrógeno y oxígeno, el carbono es +4 y el flúor es -1, porque normalmente las moléculas que no tienen ni hidrógenos ni oxígenos, sí o sí pueden tener carbono o flúor, ¿ya? En el caso de que yo tenga carbono con flúor, rige el flúor como principal. En realidad la única molécula es la CF4, que coincide con el carbono +4, el flúor -1, y esto me da como resultado 0. Así que esa sería la única excepción, o donde combinaríamos esta regla. Y la regla número 8, que es esta pequeña ayudita que les dije que le iba a dar, es para todos los elementos del grupo 1, o sea, primera columna de la tabla periódica, que son metales, tienen estado de oxidación +1, y todos los metales, segunda columna de la tabla periódica, tienen un estado de oxidación de +2, siempre y cuando el elemento esté formando una molécula. Ejemplo, el potasio pertenece al grupo 1. Si el potasio yo lo veo así, tiene estado de oxidación 0, porque eso dice la regla 1. Si el potasio yo lo veo así, tiene estado de oxidación +1, porque la regla número 4 dice que la carga es igual al estado de oxidación.
Y si el potasio ahora está formando una molécula con cloro y oxígeno, por ejemplo, tiene un estado de oxidación de +1 porque en la molécula el metal siempre cumple con el +1, el oxígeno con -2 y por lo tanto el cloro es mi incógnita. ¿Sí? Solamente formando moléculas rige esta regla número 8. Ahora, rápidamente vamos a corregir la tarea. En esta tarea lo importante era la comprensión lectora. ¿Por qué la comprensión lectora? Porque de este texto lo único que necesitaban utilizar era esta parte de acá. Ese es lo único que necesitan. Y aquí voy a tener que hablar con la profesora de lenguaje para que los ayude a hacer actividades de extracción de ideas principales, porque el 60 o 70% de la PTU del lenguaje es esto: lectura, ideas principales, independiente del origen del texto, independiente si es científico, si es informativo, si es narrativo, lírico, etc. Entonces, vamos a ir resolviendo las preguntas a medida que nos, valga la redundancia, nos van preguntando. Primero decía, en la reacción química que representa el proceso sufrido por la cinta, era la única ecuación que había, o sea, sí o sí teníamos que mirar acá. ¿Cuál es el estado de oxidación del riel de la cinta de grabación? Acá muchos se equivocaron porque ocuparon el hidróxido de magnesio. Y lamentablemente eso fue error de lectura, porque acá perfectamente dice, el problema fue que se formó, o sea, en un futuro se formó este hidróxido, producto de la sal de mar, cuando reaccionaba con el magnesio que se usó en el riel de la cinta. ¿De qué estaba hecha el riel de la cinta? De magnesio. Como este magnesio está solito, cumple con la regla número 1. Entonces, el número de oxidación del magnesio era 0 porque es un monoatómico, ahí está la justificación, por ser un elemento monoatómico o guiándonos por la regla número 1. Ahí los 2 puntos. Luego, en la reacción química, según los números de oxidación, ¿cuáles son las espectadoras? Para eso necesitábamos determinar el estado de oxidación primero del magnesio, para ver si cambió. Si aquí estaban 0, el magnesio pasó a formar molécula, entonces en vez de hacer toda la ecuación, podemos regirnos por la regla 8. Grupo 2, el magnesio sí o sí cambió, entonces no es un espectador. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Que muchos me pusieron el oxígeno. El oxígeno es -2 siempre, independiente de donde esté, porque aquí no están en ninguna de las dos excepciones del oxígeno. Entonces, uno de los espectadores sí o sí es el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno. Y acá, como está ocurriendo un proceso de óxido-reducción, necesito que alguien se reduzca, sí o sí. El que se está reduciendo debería ser por descarte el hidrógeno. Y acá había un detalle súper importante que nadie me lo preguntó, y es que, uno, los coeficientes estequiométricos no se consideran para calcular el estado de oxidación. No se consideran, ¿sí? Y lo otro es con respecto a qué pasaba cuando el hidrógeno estaba así, ¿ya? Aquí ocurre un proceso, digamos, excepcional de redox, que es, eh, lo que está cambiando es la cantidad de hidrógenos que andan dando vuelta en la solución. ¿Por qué? Porque si se fijan, el estado de oxidación del hidrógeno aquí es -1, aquí también es -1, y aquí es, perdón, +1, y aquí, porque es un ion, también tiene +1. Entonces, si yo quisiera nombrar algo que se está reduciendo, podría decir que es el hidrógeno, simplemente porque el hidrógeno aquí yo tengo 2 hidrógenos, o sea, el estado de oxidación total es +2 por los 2 hidrógenos, estado de oxidación total +2, y acá hay un solo hidrógeno que tiene un estado de oxidación +1. Si alguien me daba esa justificación, también estaba correcto. Si no, el hidrógeno también podría funcionar como un espectador, porque el hidrógeno en teoría no cambia su estado de oxidación, +1 y +1. ¿Ya?
Cualquiera de esas dos justificaciones estaba correcta. Luego, ¿cuál es la especie que se oxida? Yo tengo aquí presente al magnesio que pasa de 0 a +2. O sea, no tengo que hacer ni un esfuerzo más que mirar los números. 0 y +2. Avancé hacia la derecha en la recta numérica, o sea, me volví menos negativo, por lo tanto perdí 2 electrones y ahora me oxido. ¿Quién se oxidaba? El magnesio. El magnesio se oxida. Y de hecho eso tiene que ver con la letra E, porque si el magnesio se oxida, es el agente reductor. Recuerden que es lo contrario. Y la letra D era calcular el estado de oxidación del único ácido que aparece ahí, ácido nítrico, es HNO3, y para eso hago la regla número 5. O sea, sumo los estados de oxidación del hidrógeno más el estado de oxidación del nitrógeno que lo desconozco, más el estado de oxidación del oxígeno multiplicado por la cantidad de veces que está el oxígeno, y todo es igual a la carga de la molécula, neutra. Esto me da que la X es igual al 5 positivo. Y ahí estaban los dos puntos, un punto y el resultado de la ecuación, segundo punto. Entonces, felicito a todos aquellos que leyeron bien y lo tuvieron bueno, y a los que no, entiendo que ustedes saben redox, pero faltó, insisto, comprensión lectora. Solamente lo que les puedo sugerir, que lean bien. Eso con respecto a redox, no tienen que saber nada más. Les recomiendo que practiquen este desafío, porque sí o sí va en la prueba. Practíquenlo. Yo no les voy a dar respuesta si ustedes me preguntan cuál es la respuesta a esto. Solamente los voy a guiar. Si alguien lo quiere resolver antes de la prueba, está bien, mejor, así estudian, pero no les voy a dar respuesta, solamente les voy a guiar. En caso de que me lo envíen y piensen que está malo, le voy a decir, obsérvalo, dale una vuelta. No le voy a decir ni bien ni mal, porque eso ya es ser injusto para los que avancen. Y ahora, rápidamente voy a hacer una reacción en medio ácido en balance, una reacción en medio básico en balance, y ustedes van a tener que terminar o realizar en la prueba la otra reacción que yo no realice, ¿sí? En la prueba ustedes van a ver en las instrucciones que dice que esta balance lo pueden hacer en el cuaderno, sacarle una foto y con ciertas condiciones mandármela al correo. Todo va a estar en la prueba, por favor, lean las instrucciones, yo no voy a responder instrucciones. Y si no, lo pueden resolver en el mismo cuadro de texto que se va a habilitar para la pregunta. Ya, así que voy con eso. Medio ácido. Ya, entonces, medio ácido. Voy a hacer algo. Voy a dejar este video como una primera parte y otro video voy a hacer con el balance del medio ácido y medio básico para los que quieran estudiar únicamente eso y no tengan que verse todo este video. Ya, así que voy a separar por el título. Si están llegando hasta este final, espero que puedan ver el otro video si así lo necesitan. Espero que les haya servido y quedo atenta a todas sus preguntas.